Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro estudio más del destino del mundo revelado. Hemos estado estudiando el capítulo 7 de Apocalipsis. Paulina nos ha explicado muchos elementos y muchos pormenores que a una lectura rápida nosotros podríamos haber pasado por alto. Nos explicó quiénes son los 144,000, quiénes son esta gran multitud, por qué están vestidos de vestiduras blancas, el canto que ellos entonan ante el trono y el cordero, y todos esos detalles que nos ha explicado han sido muy interesantes. Pero Paulina todavía tiene cierta información más que compartir referente a este tema. Creo que ya es lo último que ella tiene para nosotros. Y Paulina ya está aquí. Bienvenida, Paulina. ¿Qué tal estás hoy? Hola Tony, bien, gracias a Dios y bueno, bienvenidos igual a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan y sí, efectivamente, hoy vamos a concluir ya con este capítulo 7 del libro de Apocalipsis y bueno, ya vamos a ver ahora en conclusión también qué es lo que pudimos aprender de este capítulo y bueno, estamos listos ya para comenzar nuestro estudio. Ok. Tengamos una corta oración, Paulina. Sí. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque nos das la oportunidad de abrir nuevamente el libro de Apocalipsis y aprender más de ti y de tu mensaje. Señor, danos sabiduría y entendimiento y permanece con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el estudio pasado, si te acuerdas, Tony, estuvimos analizando una tablita de las características que menciona esta parte del capítulo 7 sobre la gran muchedumbre y pudimos determinar que esas características tanto las tienen los 144,000 como el resto de esta gran muchedumbre. Y en ese sentido pudimos concluir que efectivamente esta gran muchedumbre corresponde a todos los salvados de todas las edades, incluyendo a los 144,000. Y bueno, también leímos varias citas del espíritu de profecía donde ella aplica también todas estas características de Apocalipsis 7 a todo el pueblo de Dios que va a ser salvo y va a estar con Cristo en el cielo y posteriormente aquí en la tierra cuando venga la santa ciudad. Ujú. Y Esto sí es bueno, inclusión, Paulina. Esto es inclusión ajá, celestial. No es lo que andan vendiendo de la inclusión hoy últimamente. Esto es la verdadera inclusión celestial. así es, Tony. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a ver es a estas características específicas de los 144,000 sellados que tanto vimos ahorita en Apocalipsis 7, estuvimos estudiando una parte, pero recordemos también que más adelante en el capítulo 14 y 15 se vuelve a retomar a estos 144,000 y Ujú, allí también se dan exclusivamente unas características ya de este grupo. ujú, ujú. Pero vamos a ver también de acuerdo a una tablita, la vamos a ir analizando para poder entender mejor eh, lo que el espíritu de profecía
la Biblia nos ha estado diciendo que por qué estas características parecen ser, por una parte, que son exclusivas de los 144.000 y por otra parte ya se refieren a la gran muchedumbre. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo le podemos entender? Bueno, de inicio, vamos a ver que los 144.000, la palabra mil ya estudiemos, que es la palabra griega chilias, que significa mil millares. También es la palabra en hebreo, se utiliza la palabra elef como cabeza de buey, mil o millar. Y también vimos anteriormente que en hebreo se utiliza una palabra que se llama shevet como familia, ¿sí? Cuando habla de familia o tribu, son las palabras que podemos aplicar originales para este significado de la palabra mil. Ahora bien, Apocalipsis 14, del 1 al 5 y 15, del 2 al 4, allí vamos a estudiar otras características que tienen exclusivamente estos 144.000. Pero vamos a ver si dentro de estas características ellos comparten características de el resto de la gran multitud, así como lo hicimos en el cuadro pasado. Ujú. Y como te das cuenta aquí, Tony, también salen 12 características, que el 12 es el número que se refiere al pueblo de Dios, y vamos a Ujú. ir analizando una por una para poder llegar a una correcta conclusión del tema que hemos estado estudiando. Ok. Comenzamos con la primera característica que nos menciona de los 144.000. Dice que están en pie sobre el monte de Sión. Bueno, como son características que menciona exclusivamente de los 144.000, estos versículos, sí son exclusivas de este grupo, pero vamos a ver si en realidad son exclusivas de este grupo. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto? También están ahí. El resto, ahorita vamos a ver que, vamos a analizar primero este punto. Si nosotros juntamos las características que hay en Apocalipsis 14 y las que hay en el 15, nosotros podemos sacar aquí varias conclusiones o varios paralelismos sinónimos. Por ejemplo, se nos dice que están en pie sobre el monte de Sión, pero más adelante en la característica número 6, perdón, la característica número 10. 10 dice que están en pie sobre el mar de vidrio, es decir, este monte de Sión es lo mismo que el mar de vidrio, ¿sí? Vamos a ver que este grupo, también el resto de los 144.000, también están en pie en el monte de Sión. ¿Por qué les digo esto? Si ellos están en pie en el monte de Sión significa que también están en el mar de vidrio, porque uno y otro es lo mismo. Entonces, tanto los 144.000 como el resto de La la gran gran multitud. multitud están en pie en el monte de Sión, equivalente al mar de vidrio. Ok. Ujú. Ahora bien, tenemos una cita del Espíritu de Profecía en Los Lugares Celestiales, página 300, que nos dice de la siguiente manera. Dice, el Señor tiene un pueblo en la tierra que sigue al Cordero por doquiera que vaya. Tiene sus millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Los tales estarán de pie junto a él en el monte de Sión. Sí. En esta cita, la hermana White, si ustedes se dan cuenta, menciona una que siguen al Cordero por doquiera que vaya. Esa es la característica número 6 que se le o se le asigna a los 144.000 exclusivamente. Pero dice que ella se refiere a este grupo, dice, tiene sus millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Si nosotros nos damos cuenta, aquí la Biblia nos menciona que son 144.000. ¿Qué significa la palabra mil o millar? Es decir, la hermana White se está refiriendo aquí a los 144.000. Dice, los tales estarán de pie junto a él en el monte de Sión. Ella se está refiriendo exclusivamente a este grupo. Ahora, vamos a ver también otra cita
en Primeros Escritos, página 16, qué es lo que nos dice ella con respecto a las demás personas que integran la gran multitud. Dice, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. ¿Ok? Entonces aquí ya nos está diciendo, empezando, ella dice, juntos entramos, o sea, contándose, ya sabemos que ella no va a ser parte de los 144,000. Pero ella dice que durante 7 días, junto con los 144,000, dice que van ascendiendo al mar de vidrio. Quiere decir que también el resto de la gran multitud también tiene que estar en ese mar de cristal o en el monte de Sión, porque dice ahí que en el mar de vidrio ellos van a formar un cuadrado perfecto, pero no solamente ellos van a estar allí, también van a estar Ujú, todos los redimidos de todas las edades. Por eso ujú. podemos decir que todos van a estar en pie sobre el monte de Sión. Ok, bueno, seguimos con la segunda característica. Dice el nombre de Cristo y de su Padre escrito en la frente. Ok, esta característica, bueno, exclusiva de los 144,000, pero ¿qué nos dice la Biblia si realmente es una característica exclusiva de ellos o también la tienen los demás redimidos? Por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, ¿qué nos dice Tony? Apocalipsis 3:12 nos dice de esta manera, esto es la Reina Valera, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ok, entonces de acuerdo a esa cita, ¿qué se nos dice? ¿Únicamente los 144,000 tendrán ese nombre del Padre Cristo en la frente? No, 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 van a ser todos los todos. que venzan al vencedor. Ujú. Ok, ahora, en Apocalipsis 22:3 y 4, vamos a ver qué dice allí. Ok, Apocalipsis 22, 3 y 4 dice, y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ellas, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ok, aquí hablando ya de la tierra nueva. Se refiere que sus siervos son los que van a tener ese nombre el nombre del Padre escrito en la frente. Exclusivamente los 144,000, No, no, son todos. todos sus siervos que le van a servir. Entonces también el resto comparte esta característica de los 144,000. Ujú. Bueno, vamos a ver el tercer punto, tercera característica. Dice, cantan un cántico nuevo. Si nos vamos a la característica número 12, allí se nos especifica qué es el cántico que ellos cantan. Cantan el cántico de Moisés, Y siervo del de Cordero. Dios, y el cántico del Cordero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que es una característica exclusiva de los 144,000, pero vamos a ver si el resto de esta multitud comparte esa característica. Vamos a decir que no cantan ese cántico nuevo, que es el cántico de Moisés y el siervo de Moisés, el cántico de Moisés, el siervo de Dios, el cántico de Cordero. ¿Por qué? Vamos a leer una cita que se encuentra en el conflicto del siglos. Ya la leímos con anterioridad, pero vamos a Ujú. recordarla, que se encuentra en la página 630. Ujú. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Bueno, entonces aquí ella nos está aclarando que efectivamente estos 144,000 son los únicos que pueden cantar este cántico de Moisés y del Cordero porque su experiencia
no es la misma que el resto de la gran multitud. Entonces vemos pues que no comparte esta característica de los 144.000 el resto de la gran multitud. Bueno, seguimos con la siguiente característica dice que fueron redimidos de la tierra Mm, o de entre los de la tierra, como dicen algunas versiones. Ahora bien, la palabra redimir, que es la palabra agorazo, significa comprar o rescatar. También le podríamos decir que fueron rescatados de la tierra o de entre los de la tierra. La palabra entre, aquí nos vamos a concentrar un poquito en esta palabra que significa metá. Es acompañamiento en medio o una posición intermedia. Quiere decir, por el significado de la palabra, quiere decir que estos redimidos o estos salvados o rescatados de la tierra o dentro de los de la tierra significa que de alguna u otra manera estaban acompañando o estaban en medio de ujú, estos de los de la tierra. Ahora, si nos habla que es de los entre los de la tierra, significa que tienen que estar vivos, ¿no? ujú, ujú, Lógicamente, porque si no tendría que decir entre los muertos. ujú, Es importante que entendamos esta característica porque tal vez no está muy claro en lo que nos dice la Biblia qué significa esto de estar entre, o sea, que fueron rescatados de entre, porque hay muchos que dicen, bueno, pero es que aquí no me especifica que ellos realmente son los que van a estar vivos. Tony, hace poco escuché una interpretación de esta gran multitud y de estos 144.000 en donde la persona mencionaba que los 144.000 no se integran únicamente por gente que va a estar viva al final del tiempo, sino que también van a incluir personas que ya han fallecido. Pero bueno, ujú. vamos a tratar de explicar un poquito acerca de esto. Bueno. Esta característica, pues lógicamente, aquí no la está mencionando Apocalipsis 14, que la tienen los 144.000. Pero ahora bien, vamos a ver si el otro grupo, el resto, comparte esta característica. Si nos vamos a la característica número 7, allí se nos menciona también algo similar con otras palabras. Nos dice que son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver que tanto en la característica 4 que viene siendo la misma que la 7, nada más que un poco más amplia la descripción, vamos a analizar estas palabras en original. Ya vimos qué significa redimir, que es la palabra gorazó, de entre, que es la palabra metá, pero vamos a ver a qué se refiere o en qué otro versículo de la Biblia podemos encontrar esta misma palabra metá, entre. Si me quieres ayudar a leer, por favor, Tony, Apocalipsis 21:3. Ok, Apocalipsis 21:3 dice de esta manera, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sí, allí en esta versión de la Reina Valera del 60 dice con, pero si Ujú, ustedes buscan esta misma palabra de entre metá, también ujú, significa con, o sea, quiere decir que está en compañía, dice que va a habitar Cristo entre ellos, entre los hombres. Podríamos decir que es una expresión similar a la que nos está mencionando aquí Apocalipsis 14 de estos 144.000 que nos pueden llevar a decir, bueno, fueron redimidos de entre los hombres, significando que pues ellos estaban vivos y fueron sacados de entre esos hombres vivos. Hay algo muy interesante en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un paralelismo de esta frase que nos menciona aquí Apocalipsis 14. Esta la encontramos en Ezequiel 22, 29 y 30. ujú. Dice así, mira, Paulina, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho.
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Efectivamente. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí nos habla de una palabra similar. En otra versión menciona las gentes de la tierra, pero Ujú, la palabra en hebreo es am, que significa pueblo, tribu, gentes, hombres. Podemos decir que aquí en Ezequiel nos dice los hombres de la tierra, que es la misma expresión que nosotros estamos viendo aquí en Apocalipsis 14. Ahora dice busqué entre ellos. La palabra entre en hebreo es la palabra min, que significa parte de o de entre, es decir, de entre esos hombres que lógicamente tienen que estar vivos. Por tal razón, podríamos decir que efectivamente estos 144,000, lo que significa que fueron redimidos de entre los hombres o fueron comprados o rescatados de la tierra, significa que de entre los que están vivos en ese momento, porque la misma expresión vemos en Ezequiel, que el Señor busca entre esos hombres y no encuentra a nadie, estos 144,000, recordemos que sí van a cumplir con las características para que el Señor venga y los saque de entre estos hombres que los están persiguiendo. Y por eso ellos contestan la pregunta del sexto sello. ¿Te acuerdas, Tony, cuando dice que es el interludio entre el sexto ¿hasta cuándo? sello Ujú, y el séptimo sello? Dice, ¿y quién podrá estar firme? ¿Quién ujú, podrá estar entre estos ujú, que están aquí, entre estos hombres? ¿Quién podrá ser salvo? ujú, Es la misma expresión. Entonces, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, podemos deducir que efectivamente estos 144,000 es que van a estar vivos y van a ser ujú, rescatados vivos de entre los ujú. hombres. No verán la muerte. No verán la muerte Ujú, exactamente. Entonces, ¿qué sucede con el resto? Pues ya ujú, vimos que el resto, la mayoría, van a estar muertos para cuando Cristo venga y ujú, Él los ujú, resucita. Y por lo tanto, bueno, no comparten esta característica. Ahora bien, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? Que es más claro en el conflicto de los siglos, página 630, también ya leímos esa parte, pero aquí la ujú, vamos a volver a repetir. ujú. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Efectivamente, aquí la hermana White ya no menciona de entre los hombres, sino ya especifica de entre los vivos, Los o sea, vivos. Ujú, los vivos. O sea, quiere decir que este grupo de los 144,000 no comparte esa característica con el resto. Ok, bueno, seguimos con la siguiente. Dice, no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Es otra característica que aquí nos menciona de los ujú, 144,000. Esta característica, ¿qué significa que no fueron contaminados con mujeres? Ya dijimos que no es que van a ser salvos puros hombres, ¿sí? Dejando a un lado ujú. mujeres y niños, y que son hombres que nunca han tenido una relación sexual porque son vírgenes. No se refiere a eso. Mujeres en profecía, sabemos que se refiere a una iglesia y dependiendo de qué a qué Dios sirva, va a ser ya sea una iglesia pura o una iglesia eh, prostituta, por decirlo así. En Daniel 11:37, que esperemos lo podamos estudiar en paralelo con Apocalipsis, ahí nos habla del amor de las mujeres, o sea, que ese poder, ese rey del norte no hace caso del amor de las mujeres. Si ustedes se dan cuenta, mujeres está en plural y aquí se refiere específicamente a iglesias que se dicen ser cristianas, porque si ustedes se van al Antiguo Testamento o en el Nuevo, cuando se trata de gente que es pagana, que sirve a otros dioses, no se les denomina que ellos vayan a una iglesia. La iglesia en la Biblia siempre se va a referir a un grupo de personas que sea que adoren a Dios a como se debe o que pretendan esa adoración a Dios.
Ahora, este contexto de Daniel 11:37 se encuentra precisamente en el tiempo del fin y por eso está relacionado y en paralelo a estos 144.000 que va a ser el último pueblo que va a estar vivo cuando todos estos acontecimientos sucedan. Ahora bien, en Apocalipsis 17:5 vamos a encontrar allí a una mujer que tiene hijas. ¿Quién es? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sabemos que una persona o una mujer que es ramera es que va a prostituirse con otro hombre, otros hombres que no propiamente sean su esposo. Aquí vamos a hablar en Apocalipsis 17 de una iglesia que se prostituye con alguien que no es Dios verdadero. Por lo tanto, al hablar de que estos 144.000 no fueron contaminados con mujeres, no fueron contaminados con última triple alianza que habrá entre varias iglesias, las iglesias apóstatas o las iglesias protestantes apóstatas y el poder o la institución romana. Entonces, vamos a considerar que este último grupo no se contamina con iglesias que no sirven al verdadero Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el resto no participa de esta característica porque ellos no estuvieron presentes ni van a estar presentes en esta última triple unión de este poder de estas iglesias que van a ir en contra del pueblo de Dios. Sí, siempre en la escritura vamos a encontrar este asunto de las mujeres y la fornicación, que es adorar a otros dioses, o siempre esta figura de la virginidad y mujeres está Ujú. relacionado con la apostasía, y eso es una característica muy importante para este grupo, que no se van a contaminar con ninguna de estas hijas de la gran ramera ni con la ramera misma, la madre de todas. Exactamente, por eso los 144.000 pues sí son exclusivamente, tienen esta Ujú, característica de Apocalipsis 14. Ahora bien, ujú, vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía en el manuscrito revelado, tomo 18, página ujú. 27 y 28. En esta escritura representa el carácter del pueblo de Dios en estos últimos días. Sí, si ellas se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, ella menciona aquí, cita Apocalipsis 14 del 1 al 5 Ujú. a estos 144.000. Y ella menciona que es el pueblo de Dios en los últimos días. Recordemos que ella estuvo en un momento en el que estos 144.000 se suponía que debían salir porque Cristo ya iba a venir pronto. Pero bueno, no fue así. Por tanto, ella se refiere a este grupo como los que van a estar siendo el pueblo de Dios en estos últimos días, pero bueno, va a ser algo que se va a dar con posterioridad. Entonces, ella aquí se refiere precisamente a que estos 144.000 son los que tienen esta característica de ser vírgenes porque no, porque tienen un carácter semejante al de Cristo. Bueno, vamos a ver esta parte, la sexta, que está, que nos dice que siguen al Cordero por doquiera él va. Bueno, otra característica de los 144.000, y ya vimos en la lectura que hicimos de en los lugares celestiales, que también incluye al resto de la gran multitud. Bueno, vamos a ver la siguiente característica, que es la número 8. En su boca no fue hallado engaño y son sin mancha. Bueno, ya vemos que es una característica que nos menciona de 144.000, pero la comparten los otros redimidos. Vamos a ver en Sofonías 3:13, Tony, por favor. Dice así, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados
y dormirán y no habrá quien los atemorice. Sí, ahí vemos que se refiere el profeta al remanente de Israel, ¿sí? Vemos que en toda la historia de la humanidad siempre ha venido un remanente Mm, y el remanente final serán los 144.000, pero todo ese remanente pues tiene las mismas características que estos 144.000 en el tiempo del fin, ¿sí? Entonces vemos que también el resto comparte esta característica que son sin engaño y son sin mancha. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía en los lugares celestiales, página 9. ujú. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Él hizo una ofrenda tan completa mediante su gracia. Cada uno puede alcanzar la norma de perfección. De los que reciban su gracia y sigan su ejemplo, se escribirá en el libro de la vida completo en él, sin mancha ni mácula. ¿Sí? Entonces aquí ella también está generalizando que todos, o sea, cada uno puede alcanzar esa norma de perfección y estar sin mancha ni mácula delante del trono de Dios. Por eso decimos que esta característica de los 144.000 no es exclusiva solamente de ellos. Ok. Seguimos entonces con la característica número 9. Dice, alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre el número de su nombre. Ujú, Nosotros sabemos que este último grupo es el que va a estar en este tiempo ujú, cuando se establezca la ley dominical, cosa que no ha pasado, y establezcan esa imagen, ese número CD, eso todavía no ha sucedido. Por lo tanto, el resto de la multitud, de la gran multitud, ellos no comparten esta característica. ujú. Sí. O sea que esta última generación tienen esa confrontación directa con la bestia y con la imagen, sobre todo, Sí, de la bestia. sí, porque vamos a ver que todo esto es en un tiempo futuro, todo esto Ujú, no se ha dado, por lo ujú, tanto, la última generación es la que lo va a vivir y ujú, esa última generación son los 144.000. ujú, Bueno, y vamos a, por último, tienen las arpas de Dios. ujú. Bueno, Son ya vimos, músicos. sí, ya vimos en algunos textos del espíritu de profecía que también el resto de esta multitud también se le va a dar esas arpas, ¿verdad? Todos van a Ujú. tener arpas para alabar a Dios. Bueno, Sí, van a ser músicos todos, van a tener ese don. efectivamente, bueno, entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Del cuadro anterior que estuvimos llenando de la gran multitud, vemos que las mismas características que menciona Apocalipsis 7 se aplican tanto a los 144.000 como al resto de esa gran multitud. Pero Apocalipsis 14 y 15 nos va a dar específicamente otras características que son exclusivas de los 144.000. Por lo tanto, podemos concluir que en Apocalipsis 7, cuando el ángel le dice a Juan y le pregunta quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas y luego le empieza a dar estas características, ¿qué es lo que el ángel está haciendo? Él ve, me quiero imaginar, ¿verdad? Ujú, Él ve a toda la gran multitud reunida. Dentro de esa multitud están los 144.000. Entonces él empieza a declararle a Juan las características que tienen todos ellos, incluyendo los 144.000, y son características que tanto comparte unos con otros, pero también características que solo que le corresponden a un grupo especial, ¿sí? Eso es lo que el ángel hace al hablarle a Juan acerca de esta gran multitud. excelente. Ok, bueno, vamos a leer aquí una parte.
de este libro de los 144.000, la gran multitud, el retorno de Jesús, páginas 10 y 11 de Colin and Russell Standish. Me gustó este resumen que se hace aquí de lo que nosotros hemos venido explicando. Vamos Ujú, a leerlo, por favor. ujú. Dice, desde luego que algunas de estas características son compartidas con todos los redimidos, pero tomando toda la descripción de los 144.000, hay algo único que los distingue de todos los demás santos redimidos. A medida que continuemos en nuestro estudio, veremos que son diferentes de muchos de los santos resucitados en que, uno, tuvieron un conocimiento único del triple mensaje angélico y del mensaje del santuario. Dos, han guardado los 10 mandamientos, todos los 10. Número tres, no tienen pecados de ignorancia, los cuales tengan que ser expiados. Cuatro, antes que se cierre la gracia, han abrazado totalmente el Evangelio eterno. Y cinco, sobre todo, son probados durante el tiempo de angustia de Jacob como ninguna otra generación en la historia del mundo. Ok, seguimos. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego, miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: Despertad, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco de los hombros hasta los pies. Sí, aquí este autor, él toma esta visión que tuvo la hermana White para finalmente dar una conclusión acerca de este tema. Y ahorita vamos a leer cuál es. Dice, esta revelación ciertamente provee la aclaración final. Así el lector podrá observar que en la declaración anterior que la gran multitud está formada por los santos resucitados de todas las edades y que se juntan a los 144.000 para juntos emprender el viaje de 7 días hasta el cielo. Estos dos grupos juntos componen de la gran multitud. Allí ellos son reunidos con sus amigos y queridos que habían perdido con la muerte. Los redimidos ascienden al mar de vidrio en el cielo. Es allí que Jesús les coloca a los santos sus coronas. Hemos visto que Él personalmente le coloca las coronas sobre las cabezas de todos los redimidos. Es también aquí que ellos reciben arpas y tal como se describe en Apocalipsis 7:9, ellos también reciben las palmas en sus manos. Por lo tanto, mientras la escena de los 144.000 de Apocalipsis 7:4 se centraliza sobre el fiel pueblo de Dios en la tierra antes que Cristo vuelva, la escena de la gran multitud incluye a los santos de todas las edades redimidos en el cielo. Incuestionablemente, la gran multitud está compuesta por todos los santos de todas las edades, desde el tiempo de Abel hasta el fin de esta historia, llena de pecado de esta tierra. Amén. Entonces vemos cómo él aquí nos hace un buen resumen de lo que significa esta gran multitud, esta parte de Apocalipsis 7. Y aunque él menciona que esta gran multitud es de estos redimidos que ya están en el cielo, alabando a Dios, hemos estudiado que no solamente el espíritu de profecía y también la Biblia lo menciona primeramente, que hay dos escenas en las que se puede ver esta adoración de esta multitud, que ya dijimos que una es en la segunda venida de Cristo y la otra es cuando ya esté aquí la santa ciudad
y vimos en qué momento fue que esto sucede, ¿sí? Que es en el momento en el que ya el Señor elimina a Satanás, sus ángeles y elimina el pecado. Ok, bueno, vamos a concluir ya con una línea de tiempo para que pues nos demos cuenta y podamos entender mejor todo esto que nosotros aquí hemos estado explicando. Vamos a formar nuestra línea de tiempo. Vamos a considerar algunos eventos que tienen que ver con estas escenas, que hay algunos que no hemos estudiado todavía, pero nos van a servir para entender mucho mejor aquí. Vamos a tener que, recordemos, pues en 1844 comienza el juicio investigador. Aquí en 1844 comienza lo que se llama el clamor de medianoche, que es cuando la Biblia nos dice que viene el esposo, se dice ya viene el esposo, la parábola de las 10 vírgenes, y empieza la predicación de los mensajes de los 3 ángeles, que eso lo vamos a estudiar también más adelante. Tenemos la otra fecha que ya hemos estudiado bastante, que es 1888, el Congreso de Minneapolis, cuando también en ese mismo año se da el proyecto de una ley dominical. ¿Ok? En este momento recordemos que el Espíritu Santo pues estaba a punto de venir a la tierra para que ya se terminara la obra y ya salieran los 144,000, pero ¿qué sucede? Que el pueblo no estaba preparado y esto no pudo suceder. Es en ese momento que nosotros vemos, que ya lo estudiamos en la primera parte de Apocalipsis 7, que sube este ángel que es Cristo, que es el ángel que sube del oriente y detiene estos 4 vientos para que no soplen porque el pueblo no está preparado. Pero esos vientos, vamos a estudiar también que se van a soltar, que es el próximo estudio que vamos a tener, cuando termine la gracia, cuando termine el juicio investigador. Y este sellamiento final ya también comentamos con la verdad del sábado. eh, ya dijimos que hay varios tipos de sellamiento, pero el sellamiento final con la verdad del sábado comenzó en 1844, de acuerdo con lo que nos dice el espíritu de profecía. Y ese sello se va a ir dando dentro del pueblo guardador del sábado hasta antes del cierre de la gracia. ¿Por qué? Porque recordemos que va a haber una ley dominical. Cuando se dé esta ley dominical, se va a seguir sellando al pueblo de Dios y más en ese tiempo, la verdad del sábado va a ser predicada, va a ser aceptada por muchas personas. Entonces viene esa ley dominical y en esa ley, cuando venga esa ley dominical, ya se viene lo que es el derramamiento final del Espíritu Santo, que lo vamos a estudiar en Apocalipsis 18. Y este Espíritu Santo en ese momento sí se va a poder derramar porque ya el pueblo está listo, ¿sí? No nos vamos a preparar cuando venga la ley dominical. Cuando venga la ley dominical ya se va a ver quién realmente estaba preparado para poder recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces empieza ese clamor de medianoche que se da en 1844. Se ha seguido dando esos mensajes en todo este tiempo, pero cuando llegue esa ley dominical se va a volver un fuerte pregón. En ese fuerte pregón es donde van a aparecer ya los 144,000 que van a ser los últimos que van a ser sellados cuando ellos empiecen a predicar el sábado y van a estar en contra de la marca de la bestia. Estos 144,000 sellados van a atravesar este tiempo de prueba. Es un tiempo previo al cuando se derramen las plagas. En este tiempo de prueba mismo, que va desde la ley dominical hasta el cierre de la gracia y del fin del juicio investigador, se van a dar los últimos mártires, como ya lo estudiamos,
se va a dar empezar el juicio de los vivos porque allí es en donde aparecen ya los 144.000 y es allí donde ya va a ser efectiva la marca de la bestia, ¿sí? No antes, porque hasta ese momento es que se va a empezar ya a predicar la verdad del sábado y el que la aceptó y el que no va a ser enmarcado con, o sellado, en otras palabras también, con la marca de la La bestia, marca de la bestia. Ujú. ¿sí? Bueno, dijimos entonces que se cierra la gracia y entonces ahí sí se van a soltar los cuatro vientos. Al soltarse los cuatro vientos, ¿qué sucede? Empiezan a caer las plagas. Esta plaga, nos vamos a ir a la séptima plaga. Ahorita les voy a decir por qué. Esa séptima plaga se divide en dos partes, ya lo comentamos. Cuando estudiamos el sexto sello, vimos que el sexto sello llega hasta el fin de la primera parte de la segunda venida. Y tenemos también el fin de la segunda parte de la segunda venida, que valga la redundancia, parte de lo que vamos a estudiar en el séptimo sello. Ahora bien, ¿por qué es importante esta séptima plaga? Porque en esta séptima plaga va a venir la caída de Babilonia que vamos a estudiar en Apocalipsis 18, 10 y 17 y también tiene que ver con Apocalipsis 19 del 1 al 4. Ok, hasta aquí cómo vamos. Todo está cuadrando perfectamente, ¿verdad, Tony? Con lo que hemos Claro. ido estudiando en la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora bien, aquí es donde tenemos a la gran multitud. La gran Ujú. multitud, ya dijimos, son los redimidos de todas las edades. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva hasta el último que acepte a Cristo como su Salvador antes de que termine el cierre de la gracia. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí lo voy a señalar con el puntero. Si ustedes se dan cuenta, la gran multitud abarca todo este periodo. Ahora, estos 144.000 que tenemos aquí en la gráfica están incluidos dentro de la gran multitud. Ujú. Ya vimos que la gran multitud y al hablarnos Apocalipsis 7 de esa gran multitud, allí incluye características de todos los demás redimidos y características de los 144.000. En Apocalipsis 14 y 15 vamos a estudiar o estudiamos características que tienen exclusivamente los 144.000, pero que también hay características que comparte con esta gran multitud. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos ahí determinado quiénes son esta gran multitud. Seguimos avanzando. Ahora bien, ¿en qué momento se da esta escena que nos menciona aquí Apocalipsis 7? Bueno, primeramente vimos que es la gran multitud en el cielo después de que cae Babilonia, Cristo viene, los redimidos van al cielo y ellos adoran a Dios porque los ha librado de esta mujer, ¿verdad? Que era la madre de las rameras y de las prostitutas, los ha librado de esta mujer y por eso ellos claman al Señor de que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero porque los ha librado de esta triple alianza babilónica. Eso es en la segunda venida. Ahora bien, de esa segunda venida comienza lo que se llama el milenio. Ese milenio va a terminar cuando Cristo descienda con la santa ciudad, que vamos a estudiarlo en Apocalipsis 21. Desciende esa ciudad y en Apocalipsis 20 vamos a estudiar cuando Satanás quiere atacar esa ciudad, pero es Es destruido destruida. junto con sus ángeles y con todos los impíos. Entonces, la parte que estudiamos del espíritu de profecía, donde nos menciona eh, qué es lo que pasa con en este momento, porque ellos exclaman esta misma doxología acerca del Señor.
porque ya es la gran multitud que ya está en la tierra y claman lo Ujú. mismo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces vemos que aquí están los dos momentos en el tiempo en donde el ángel le presenta a Juan esta gran multitud. En la segunda venida, cuando lo salva de esta triple alianza babilónica, y en la tercera venida, cuando ya son salvos por completo de Satanás, de sus ángeles y de todos los impíos. Entonces, bueno, creo que queda claro que tanto la Biblia como el escrito de profecía nos enseñan que esta gran multitud incluye a todos los redimidos de todas las edades, no solamente a los 144. Bueno, Tony, creo que por demás este tema ha sido muy interesante, creo que ya nos ha quedado bien claro. Y con respecto a este segundo momento en que los redimidos claman esta expresión, dándole gracias a Dios por la salvación y por esa salvación que ha hecho de haberlos rescatado de las garras de Satanás, pues bueno, les invito a nuestros amigos a que lean completo el capítulo del conflicto de los siglos, donde nos habla precisamente ya de este momento cuando esta santa ciudad desciende a la tierra, donde viene ese juicio ante el trono blanco, donde Satanás ya es destruido por fuego, él y sus ángeles. La hermana ahí lo especifica y en ese capítulo es donde hemos comentado que todos estos redimidos están alrededor del trono de acuerdo cada quien tiene una posición y ellos pueden ver la destrucción de Satanás y por eso finalmente ellos también claman al Señor por esta salvación que ha hecho por ellos. Entonces, les invitamos a nuestros amigos que lean el conflicto de los siglos, porque esa es una información muy buena que nos permite también ampliar todo lo que nosotros aquí hemos estudiado. Sí, gracias Paulina por esta explicación tan exhaustiva de este Apocalipsis Amén. capítulo 7. Y yo he entendido que el propósito aquí es obvio, es alertar a la iglesia a la necesidad de prepararse para este gran conflicto final. Así es. Estos vientos de la lucha están ya por comenzar, esta obra de devastación que tiene como propósito estos vientos. Así que, en pocas palabras, ya no hay tiempo para más demoras. No. Al mismo tiempo, esta restricción de los vientos que vemos acá muestra esa misericordia que tiene Dios y le está dando a su pueblo un tiempo extra para prepararse. Y también vimos que hay una seguridad en este mensaje del sellamiento, estos 144,000 vivos que van a estar en medio de toda esta gran tribulación, que al Ujú, final se van a unir con los resucitados. Nos explicaste y ya no nos queda la confusión que quiénes son estos, quiénes son otros. Ya vimos las categorías de las personas que van a estar redimidas y le pedimos al Señor que nosotros podamos formar parte de este grupo de redimidos, sino en los que están vivos en la segunda venida, sino que los resucitados no importa, con tal que lleguemos. Así que te agradezco, amén. Paulina, y les recuerdo a los amigos compartir este estudio con las personas interesadas. Denle en clic ahí en like, también de esa manera comparten y los esperamos la próxima con otro nuevo estudio muy interesante que nos traerá Paulina. Así que Paulina, hasta la próxima y gracias Hasta la, por tu hasta la, explicación. hasta la próxima, Tony, Hasta y luego. también gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Bye. Hasta